Hola a todos, bienvenidos de nuevo al taller de Fisher. Este video va a ser muy diferente a los demás porque en este deseo rendir un homenaje especial a alguien que influyó mucho en mi vida y me ayudó a ser quien soy, mi papá. Tuvo una vida interesante y quería compartirla aquí en YouTube, para que no solo ustedes sean impactados, sino también inmortalizarla y que yo no la olvide. Dicho esto, les contaré un poco sobre mi papá. Al crecer, mi papá era un agente especial del FBI, se especializaba en contrainteligencia extranjera y espionaje. Como imaginarán, había muchas historias fascinantes sobre perseguir espías, usar identidades falsas y reunirse con tipos malos. Y todo tipo de cosas emocionantes que parecían sacadas de una película de Hollywood. Y después de un día completo de trabajo, mi papá encontraba relajante desconectarse y construir algo. En su pequeño taller de carpintería en el sótano, hacía todo tipo de proyectos, desde tazones y candelabros en el torno hasta grandes piezas de mobiliario. Él lo aprendió de su papá e intentó enseñárnoslo a mi hermano y a mí, pero no nos interesó hasta mucho después. Sin embargo, sí nos enseñó otras cosas importantes, como una fuerte ética de trabajo. No imaginas cuánta leña partí de niño. Siempre había algún proyecto en casa en el que trabajábamos o nos pedía ayuda. No solo fue un gran momento de padre e hijo, también nos enseñó la mentalidad de hazlo tú mismo, mostrándonos que podíamos lograrlo si nos esforzábamos. Eso se conoce como meterse en un buen lío. Oh, amigo, eso fue demasiado. Creo que la razón principal por la que hacíamos todo el trabajo era porque mi papá era muy tacaño para contratar a alguien, aunque eso tenía su lado bueno. Terminamos aprendiendo un poco de todo tipo de habilidades, desde cableado, remodelación, construcción de terrazas e incluso agregar ampliaciones a la casa, y todo eso fue genial. Pero creo que una de las cosas más importantes que nos enseñó fue el valor de pasar tiempo juntos como familia. Jugaba y luchaba con nosotros cuando éramos niños, salíamos juntos de aventura al aire libre, construíamos cosas juntos. Pero lo más importante es que nos mostró cómo es ser un esposo fiel y amoroso para mi mamá, pero también un seguidor fiel y obediente de Jesucristo. Sin embargo, no siempre fue así. Al inicio de su matrimonio, la fe no era tan relevante para mi papá. Mi papá solo mostró interés después de que mi mamá se inscribió en un estudio bíblico y se hizo cristiana. Naturalmente, siendo agente del FBI, él era escéptico respecto a esto del cristianismo y lo investigó a fondo. Él quedó abrumado por la evidencia y se entregó completamente al Señor. Esto eventualmente lo llevó a enseñar en la escuela dominical, lo que a su vez lo llevó a estudios bíblicos. Eso lo llevó a viajes misioneros cortos y luego al trabajo misionero de tiempo completo. Su campo misionero estaba en todas partes, en orfanatos de Ucrania o al ir a la oficina del FBI en el centro. Cualquier oportunidad que tenía para compartir el mensaje del Evangelio lo hacía, ya fuera con vecinos, amigos, familia, compañeros de trabajo o incluso completos desconocidos al azar. Mira, mi papá tenía una compasión y empatía por los demás como nunca antes vi. Aun con sus molestias y limitaciones, él se esforzaba por contarte las buenas noticias del Evangelio, ¿verdad? Mira, cuando mi papá tenía 48 años, solo un año mayor que mi edad actual, le diagnosticaron la enfermedad de Parkinson. Durante los siguientes 28 años, la enfermedad avanzó lentamente, quitándole cada vez más habilidades. Aunque tuvo que vivir más despacio, aún hizo su misión operar una casa de hospitalidad cristiana en Vicenza, Italia. En las Fuerzas Armadas de Estados Unidos hizo amistad con muchos soldados y los llevó al Señor. Con los años y el avance de la enfermedad, mi papá empezó a quedarse más cerca de casa. Aunque tenía movilidad limitada, aún salía al campo de golf y testificaba a quienes jugaba. Usaba el Parkinson para romper el hielo y explicaba que solo era una molestia, no un problema. Un problema real es no saber a dónde irás al morir. Eso sí es un problema. Siempre me sorprendió que mi papá jamás se quejara de la enfermedad,
De hecho, la veía como una bendición. Él escribió un testimonio en su cumpleaños de 2008 donde dice: al mirar atrás en los últimos 15 años, creo que mi enfermedad de Parkinson no es un castigo ni un accidente, sino que en realidad es una bendición de Dios. Si no hubiera sido afligido, no tengo duda de que las experiencias de mi vida habrían sido mucho más superficiales. El Parkinson me ha hecho confiar en el Señor y no me ha permitido vivir en la ilusión de tener el control yo mismo, en lugar de tener la actitud de ¿por qué a mí? Trato de decir ¿por qué no yo? Desde que me diagnosticaron Parkinson, nuestro matrimonio mejoró porque nos apreciamos más, y mi relación con hijos y nietos es ahora más cercana y cariñosa. Esto se debe a que cambiaron mis valores y prioridades. Lo que antes era importante para mí ya no lo es. En vez de buscar el control, ahora prefiero reevaluar mis prioridades y escuchar a los demás. Reconozco mi egoísmo anterior y ahora aprecio más el carácter piadoso de mi esposa Kathy y nuestros hijos. Puedo decir honestamente que mi vida ha mejorado mucho gracias a la enfermedad de Parkinson. En sus últimos días, la enfermedad avanzó tanto que ya no podía hablar o caminar. Como familia, nos reuníamos en su cama a ver viejos videos caseros que él mismo grabó. Recordábamos las vacaciones familiares y reíamos contando chistes. El 13 de julio de 2022, mi padre partió en paz y volvió a casa con el Señor a los 77 años. Me alegra haber estado ahí para él, pero más saber que ahora camina con Jesús. Gracias al testimonio de mi papá, estoy seguro de que lo veré de nuevo en el cielo. Mis últimas palabras para mi papá fueron: nos vemos luego, papá, y si no, nos vemos luego. Estoy seguro de que así será, y tú también puedes estarlo si lo decides. Realizamos un emotivo servicio conmemorativo para mi papá y lo transmitimos en YouTube para familiares y amigos fuera de la ciudad. Mi papá tocó la vida de muchas personas alrededor del mundo, y muchos de ellos no pudieron venir a la ciudad para asistir. Así que esto les dio la oportunidad de escuchar aún más sobre lo que él había hecho, además de revivir algunos de los momentos en los que lo conocieron. He escuchado de muchas personas que el servicio conmemorativo fue algo que les cambió la vida, así que te recomiendo mucho que lo veas. Escucharás historias increíbles de otros, te reirás con nuestras anécdotas de infancia y hasta me verás llorar y ser rescatado por mi mamá. Dejaré el enlace al servicio conmemorativo en la descripción del video. Espero que hayas disfrutado el homenaje a mi papá y que su historia también te haya inspirado. Si aún tienes a tu papá, dile que lo quieres. Y si eres papá, debes saber que tus hijos te están observando y puedes tener un impacto enorme en sus vidas. Dejaré el enlace al servicio conmemorativo de mi papá en la descripción del video, por si quieres verlo. Fue muy emotivo. Gracias por ver el video, lo aprecio mucho. Cuídate, hasta la próxima.